Hola, hola, buenas tardes, noches, dependiendo del lugar donde se encuentren en este momento. Bienvenidos a esta charla que nos han pedido ya varias familias que realicemos porque hace muchos años no se sabía casi nada del homeschool, en Latinoamérica sobre todo, y hoy en día hay un mar de información que a veces nos quedamos como locos con tanta información. Vamos a ver quiénes están conectando. Hay personas que me están diciendo que espere un momento. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rocío. Hace ya 15 años que empezamos con el tema del homeschool con nuestros 3 hijos. El Señor me permitió hacer una licenciatura en educación, pero no fue por eso que decidimos hacer homeschool. Más que ser una pedagoga, soy una mamá. Y estando dentro del mismo sistema educativo, empecé a percibir muchas cosas que no nos satisfacían como padres según las expectativas que teníamos para nuestros hijos. Más bien nos sentimos como muy defraudados por el tema de los horarios tan extensos, los contenidos que a veces no apuntaban a nada. Bueno, fueron muchísimas razones. Y después ya cuando entramos en el tema de empezar a orar y pedirle al Señor, bueno, ¿qué es lo que tú quieres para con nuestros hijos? Empezamos a darnos cuenta, yo empecé a darme cuenta que había muchas otras alternativas de educación que nunca me las mostraron en la universidad. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y yo sé que hay muchas familias que dicen, yo quiero hacer homeschool, pero no sé por dónde empezar, no sé tampoco bien de qué se trata, no sé si es simplemente sacar a los niños del colegio y sentarlos ahí con unos libros o si los meto a un colegio virtual o bueno, hay tantas opciones hoy en día que no sé de qué se trata. Entonces vamos a empezar por definir los términos. Homeschool es una palabra en inglés que viene de la palabra home, que significa hogar, y school, que significa escuela, ¿sí? Entonces es la unión de hogar y escuela. Significa que vamos a asumir lo que hacen en la escuela en nuestro hogar. ¿Qué es una escuela? La escuela es una institución donde se imparten conocimientos o se entrenan habilidades, ¿sí? Entonces hay personas que fueron a la escuela militar o a la escuela deportiva o a la escuela de cocina para aprender o adquirir esas habilidades específicas para desarrollarse en una profesión o en un oficio. Mientras que el hogar viene del latín de la palabra focus. Esto me encanta porque de ahí de focus viene fogata o fuego. Y es el centro, era el centro de reunión donde se suplían las necesidades de luz, de calor y de alimento de la familia. Entonces llegaban todos y se reunían en torno al fuego y es el hogar, ese es el hogar. Inclusive hay países donde el aparato de calefacción que brinda calor le dicen hogar. Entonces, ahí es el sitio donde nuestros niños y nosotros como seres humanos nos formamos. No es en la escuela. En el hogar nosotros recibimos nuestro alimento, nos alimentamos. ¿Qué tipo de alimento? El físico, el emocional y el espiritual. Entonces el hogar es nuestro centro de educación en valores. Es diferente ser educado a recibir instrucción en una escuela. ¿Sí? Es diferente la educación y es diferente un centro de enseñanza. ¿Sí? Entonces, puede haber personas que son muy educadas que nunca fueron a un centro de enseñanza, que quizás vivieron en el campo con sus padres o que no tuvieron acceso a una institución educativa, como le dicen hoy, pero son muy educados porque tienen unos valores
especiales para desenvolverse en la sociedad y para ser de apoyo a los demás. Nosotros no nos reproducimos en nuestros hijos solamente genéticamente, ¿sí? Los ojos, la piel, el color de la piel, sino también nos reproducimos en nuestros valores. Entonces, a veces vemos que, uy, un niño que le dicen, ¿no? Un niño que es un niño maleducado. Puede ser una persona, puede ser un profesional, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un filántropo, puede ser una persona que tenga muchísimos títulos, pero aún así puede ser una persona maleducada, que es grosera, que grita a los demás, que roba pequeñas cosas o grandes cosas. Hay muchos profesionales que supuestamente han sido educados, pero llegaron a ser grandes ladrones y grandes delincuentes. Entonces tenemos que diferenciar esos términos. Una cosa es la educación en valores que la recibimos solamente en nuestra familia, en nuestra familia. O sea, son realmente nuestros padres los que determinan en nosotros cómo va a ser nuestra vida y nuestros valores de adultos. Por más de que nuestros hijos vayan a los mejores centros educativos y aprendan inglés, equitación, deportes, la educación de una persona lo que se ve de su educación es el reflejo de lo que sus padres hicieron con ellos. Entonces, nos han vendido la idea de que, bueno, tengo un hijo, entonces lo voy a mandar a una institución para que lo eduquen allá. Pero eso es un concepto muy equivocado. La educación primaria en valores la reciben nuestros hijos con nosotros en nuestra casa. En esos centros de enseñanza, ellos deben recibir instrucciones que les ayuden a desarrollar el pensamiento matemático, la lingüística y esas cosas. Pero sus valores realmente y su educación depende mayoritariamente de los padres. Entonces, como hemos cambiado los conceptos, muchos papás hoy en día dicen, bueno, ¿dónde tengo que firmar? Firmo un cheque, ¿dónde tengo que pagar? Y que me lo eduquen allá. Y si el niño lo ingresé a los 6 años y a los 18 años fue a tomar cerveza, aprendió a ser deshonesto, a copiarse en los exámenes. Ah, no, eso es culpa de la institución porque yo como papá pagué para que lo educaran. Entonces, como que hoy en día los papás tienen ese concepto de entrego la educación de mis hijos, la delego a una institución. Pero es un concepto bastante equivocado según lo que venimos hablando. La educación de tus hijos depende de ti. Y como nos han vendido esa idea, la educación la reciben es en una institución, entonces tratamos de hacerlo mejor, de buscar una institución pública o privada donde le enseñen y lo eduquen, pero es un concepto equivocado. Entonces, ¿qué es una persona maleducada? Según la Real Academia de la Lengua Española dice que es una persona mimada, consentida, descortés, irrespetuosa, grosera, incorrecta, malcriada o mal acostumbrada. Sus buenas o malas costumbres las adquiere en su hogar. Un momento. Listo, entonces aquí estamos viendo algunos ejemplos. Pues hay niños maleducados y hay adultos maleducados. O sea, si un niño fue maleducado desde pequeño, se va a convertir en un adulto maleducado, ¿sí? Y vemos algunos ejemplos acá, por ejemplo, la persona que tira la basura en la calle o la persona que puede ser un ingeniero de sistemas, pero está usando su habilidad para robar. Entonces es una persona mal educada, fue mal educada. ¿En dónde empieza este tema de, vamos a ver un poquito de historia, porque no es que hay, las familias y la gente que nos conoce nos empiezan a decir, pero ustedes se volvieron locos, ¿cómo así que van a sacar a los niños de los colegios? ¿Cómo así que el niño ya no va a ir más al colegio? Y lo que pasa es que las cosas que para nosotros son cotidianas o normales, se nos hace que están bien, porque como siempre ha funcionado así, entonces eso es lo que está bien. Pero no nos hemos puesto muchas veces a analizar, oiga, ¿será que esto que estoy haciendo realmente es lo mejor? Entonces, vamos a ver un poquitico de cómo era la historia antes. En la antigüedad, la educación o la instrucción era un privilegio de nobles. Ustedes saben, por ejemplo, en la India existen las castas sociales y las castas más bajas no tienen acceso
a la educación o a la instrucción o a la enseñanza. Entonces, en la antigüedad, solamente los hijos de los faraones, los hijos de los ministros, los hijos de los reyes tenían acceso a ser instruidos, a aprender a leer y escribir, a aprender ciertas artes. Ya en la Edad Media empezó a surgir, como ustedes saben, la historia de Martín Lutero, de Juan Calvino. Ellos empezaron a darse cuenta que los gobiernos tenían al pueblo oprimido por falta de educación. Y también lucharon muchísimo porque ellos querían que el pueblo pudiera leer e interpretar la Biblia en su propio idioma. Entonces, muchas escuelas en Alemania y en Europa fueron establecidas por Lutero y por Juan Calvino. ¿Por qué? Porque ellos querían que el pueblo leyera la Biblia en su propia lengua y pudieran recibir personalmente ese mensaje de salvación que Dios tiene para cada ser humano, sin la intermediación de un sacerdote o de un clérigo que le dijera, mire, es que aquí yo se lo leo en latín y yo le digo qué es lo que dice. O ustedes saben que muchas ceremonias las hacían en latín y pues la gente entraba y salía y no entendía nada. Pero fue en ese afán de que las personas aprendieran a leer la Biblia que ellos hicieron un esfuerzo muy grande para que Europa saliera del oscurantismo y pudiera empezar a ser alfabetizada y empezar a la gente a aprender a leer y escribir sin importar su clase social, que todos tuvieran acceso a la alfabetización. Ya en el siglo XX, ustedes saben, en la época de Hitler y todo esto, empezaron las escuelas a transformarse en centros de adoctrinamiento. Entonces, los programas y todo lo que se enseñaba y las actividades que se hacían tenían que ir con un rumbo a que el ciudadano finalmente le sirviera al Estado, ¿sí? Entonces empezaron todos a ir por edades se dividieron, empezaron a ir todos con un uniforme, todo muy al estilo militar, y en ese lapso de tiempo se fue perdiendo, las escuelas fueron perdiendo el norte de que la meta era formar ciudadanos, cada uno con sus habilidades, con sus intereses, con sus inteligencias con las que nacieron, para un bien de la sociedad en común, sino que ellos querían adoctrinarlos en pensamiento, meterles en la cabeza que ellos eran superiores a los judíos, por ejemplo, que ellos eran la raza especial, y empezó también a marcarse muchísimo el tema de la competencia dentro de la escuela, quién era el mejor. Mira que si estudias más vas a poder tener un título, vas a poder tener un mejor estatus social, vas a poder tener una economía mejor. Entonces ya la educación no se tornó en ver al niño como es él y lo que él necesita para desarrollarse como ser humano, sino en cómo nosotros, el gobierno les mete unas doctrinas y unas ideologías y unos pensamientos para que sirva para los propósitos de los gobernantes. Oh, sorpresa, que más o menos en 1960 y algo, surgió en Estados Unidos un profesor que él fue ingeniero, fue un soldado que estuvo en la Segunda Guerra y trabajaba como profesor con los niños, pero él se daba cuenta que la escuela truncaba muchísimo el proceso de aprendizaje de los niños. Y él decía, yo disfruto muchísimo estando con los niños en el recreo, ellos están felices, ellos están contentos, les gusta subirse a los árboles, mirar la naturaleza, pero cuando entran al salón de clase, ellos se aburren, se apagan, ya no quieren saber nada. Y este hombre, John Holt, este profesor, dijo, cuando el aprendizaje ocurre, la escuela toma el crédito. Y cuando no sucede, los estudiantes tienen la culpa. O sea, como que de todas maneras el gobierno y la institución se lavan las manos. Si sale bien, nos fue bien. Pero si sale mal, es el estudiante porque es muy indisciplinado, porque realmente no se adapta. Muchos niños eran rechazados de las escuelas porque no iban al mismo ritmo de aprendizaje de los demás niños. Él escribió un libro en 1964 que se llamó El fracaso escolar. Y él decía esto, las escuelas fomentan la competencia y la ansiedad y los niños fracasan en ellas porque sienten miedo a ser humillados o castigados. Entonces, este tema del bullying nació ¿por qué? Porque se empezó a fomentar muchísimo la competencia. Si tienes 6 años, ya tienes que saber leer y escribir. Si tienes 8 años, ya tienes que saber estos temas. Y si no lo haces bien y si te equivocas, todos se burlan, todos se ríen, entonces por miedo a ser humillado, ellos empiezan a hacer sus propios métodos de cómo me copio, cómo hago, no quiero sentirme menos que los demás,
no quiero sentirme frustrado. Y después él escribió otros libros en 1967, Cómo aprenden los niños, en el 76, ¿qué pasaría si la educación fuera diferente? Escribió En vez de educación, y él soñaba con que el sistema cambiara. O sea, él siguió trabajando en los colegios y él decía, yo quiero mentalizar a los maestros y a la escuela y a las instituciones de que los niños aprenden no así en masa, todos sentados en un mismo grupo, todos al mismo tiempo, sino que cada niño tiene su proceso y que en pos de hacerles llenar un espacio de tiempo con unos currículos y unos programas, estamos perdiendo en los niños su curiosidad por aprender, su deseo de aprender, y como no logró hacer ese cambio desde adentro, empezó desde afuera a aconsejar familias que también estaban pues muy desencantadas con el sistema, y él escribió un libro que se llamó Creciendo sin escolarización. Entonces, ¿qué haríamos si no hubiera escuelas? ¿Pueden nuestros hijos aprender si no hay una institución que nos esté diciendo qué hacer? ¿Cuál fue el resultado? Hoy en día en Estados Unidos hay más de 2 millones de chicos que estudian, que hacen homeschool. Ellos tienen sus propias legislaciones según los estados. Hay unos estados donde simplemente te dicen, ¿quieres hacer homeschool? Listo. Avísale al Ministerio de Educación que usted va a hacer homeschool y listo. O no nos avise nada. Hay otros donde sí les dejan hacer homeschool, pero tienen que seguir ciertos contenidos durante el año y así. Entonces, total que en Estados Unidos yo me asombro porque en los grupos que estoy de homeschool de allá, todas las mamás están constantemente preguntando, bueno, ¿alguien sabe un libro para enseñarle a mis hijos las antiguas civilizaciones, o cómo les puedo enseñar fonética, o cómo? Pero las mamás de allá, para ellas es como muy cotidiano saber que, sí, yo cuando tenga mis hijos van a hacer homeschool, entonces voy a investigar, voy a mirar cuál es la metodología que voy a usar, pero para ellas eso es algo como muy... A nosotras es como, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Será que esto sí funciona? ¿Será que no funciona? ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, hay una cantidad de inquietudes que surgen porque hay mucho desconocimiento del tema y porque realmente no es lo cotidiano en nuestros países de Latinoamérica. Listo. Entonces, si tú, esto que hicimos antes, esto que vimos antes es como un preámbulo para que tú te des cuenta que el tema de educar a los niños en casa no es una idea que se me ocurrió y me van a decir mis amigas y mis familiares, pero usted se volvió loca, sacó a los niños del colegio, pero ¿cómo se le ocurre? Pero no. Esto tiene un contexto histórico, esto tiene unos precedentes. Pueden investigar, así como estuvo John Holt en Estados Unidos, hubo otros pensadores, otros maestros, otros críticos que han escrito bastante sobre el tema. Lo que pasa es que nosotros no los conocemos. Y vuelvo y digo, aunque yo hice una licenciatura en educación, nunca escuché sobre estos métodos alternativos de educación. Entonces, es una bendición que podamos explorarlos y saber que lo que estamos haciendo no es que a mí se me ocurrió y me volví loca, no. Esto tiene unos precedentes y vamos a ver entonces ahora cómo lo podemos llevar a cabo con nuestras familias. Cuando tú empiezas a inquietarte con la idea de homeschool, empiezan a rondar una cantidad de conceptos y términos que tú dices, pero ¿qué es esto? Pero unos hacen unschooling, otros hacen homeschooling, otros hacen ecléctico, o sea, ¿qué es todo esto de lo que me están hablando? Están hablando de un currículo, están hablando, entonces, como pedagogía para mamás y papás principiantes, vamos a tomar unos minutos para ver unos conceptos claves que necesitas tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, entérate de cómo es la legislación o la reglamentación en tu país, ¿sí? Hay países como Colombia, donde yo vivo, donde tú puedes hacer homeschool libremente, no está reglamentado. O sea, no hay una regla que diga, sí lo puedes hacer y tienes que presentar estas evidencias al Ministerio de Educación, pero tampoco hay una regla que diga no lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, como no está reglamentado, hay un vacío legal, pero de todas maneras el gobierno sí tiene como una ayuda muy grande, y es que si tu hijo nunca pisa una institución educativa, si nunca tienes un certificado de primero a grado 11, que es el último grado de alguna institución, en el último grado, cuando el chico cumple 18 años, se inscribe por internet en la página del ICFES, dice quiero presentar el ICFES de validación, pagas
como, no sé, $20 o 60.000 pesos, y ellos te asignan un lugar donde presentes el examen. Y tu hijo va y presenta el examen, si lo pasa, entonces ellos mismos le dan el diploma oficial del gobierno con el que puede entrar a una universidad acá en Colombia o en cualquier parte. Entonces, yo sé que hay países como por ejemplo Ecuador, como por ejemplo Venezuela, en los que sí el homeschool está prácticamente prohibido, o sea, es un requisito del gobierno que los niños estén matriculados en una institución. Entonces, muchas familias de todas maneras practican el homeschool y lo que hacen es pedirle el favor a una institución, matricúlame a mi hijo ahí, pero yo lo hago en mi casa y presento los exámenes con ustedes. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, documentate, investiga. Si yo vivo en Costa Rica, si vivo en Argentina, si vivo en Chile, casi todos los países tienen pruebas estandarizadas para niños de segundo de primaria, para tercer grado, para quinto grado, y muchos papás dicen como, ay, tengo que presentar esa prueba porque si no, yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. No te preocupes. Si tú no presentas esas pruebas, lo importante es que presente la última, la que lo acredita ya como un bachiller que le decimos acá en Colombia, o una persona que hizo toda la secundaria. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, documentate sobre la legislación y las reglas que hay en tu país acerca del homeschool. En segundo lugar, investiga cuáles son las dimensiones del desarrollo infantil que necesitas trabajar. Entonces, una mamá dice, voy a hacer homeschool con mi niño de 6 años. Entonces, bueno, va a buscar un libro de matemáticas y empieza a enseñarle solo matemáticas, pero hay muchas otras dimensiones que ella necesita desarrollar. Para eso, tenemos un video acá en este canal que se llama Recursos para hacer homeschool gratis. Ahí está explicado desde preescolar hasta secundaria, todo el currículo, todos los contenidos que supuestamente deben ver en orden los chicos que van a la escuela, y son gratis. Entonces ahí puedes encontrar todos los temas que necesitas ver con tus hijos, ¿sí? Entonces puedes verlos ahí. Y otra palabra que te va a sonar mucho en el ambiente es el currículo o el plan de estudios. Vuelvo y digo, es en el video de recursos para hacer homeschool gratis de este canal, ahí puedes encontrar cuál es el currículo y cuáles son los temas que deben ver los niños o lo que deben abarcar para prepararse para las pruebas de estado. ¿Sí? Ahí hay una explicación un poco más amplia, así que lo vamos a pasar. Pero en sí, si te dicen, ay, ¿cuál currículo estás usando? Pues el currículo son los temas. Puede ser el que te da el gobierno, que está publicado en las páginas del gobierno, o estoy usando el currículo de cierta editorial o de cierta institución virtual, etcétera, etcétera. Entonces, el currículo en sí es el conjunto de los temas que los chicos van viendo grado por grado. En preescolar, las mamitas y los papitos que tienen niños en preescolar me han preguntado mucho, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago en preescolar? Hay mucho de primaria y secundaria, pero no hay para preescolar. Entonces, simplemente busca en Google y en YouTube actividades para desarrollar el aspecto sensoriomotriz de los niños, o actividades para el desarrollo psicomotriz y actividades para el aprestamiento para la lectura, que son las actividades que les ayudan a preparar sus músculos, tanto gruesos como finos, la motricidad gruesa, la motricidad fina, para que estén listos para el proceso de lectoescritura. ¿Qué son las lúdicas? Las lúdicas y las salidas pedagógicas son todas aquellas actividades que se hacen en torno al arte, a la recreación, a la música, a los deportes, a las ciencias, que digámoslo así, que no están dentro de un programa del currículo, ¿sí? Entonces, en el currículo quizás vas a encontrar matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés, pero ahí no está el programa de educación física para un niño de 5 años, ¿sí? O ahí no te van a decir clases de violín, clases de piano, clases de canto, clases de pintura. Entonces, las lúdicas son aquellas actividades, digámoslo, extra, aunque sí es muy bueno que dentro de, digamos, el programa de ciencias naturales, ellos están viendo los paisajes, pues también puedan pintar un paisaje. O los niños de preescolar, por ejemplo, aprenden muchísimo con la música. Bueno, los niños de preescolar y todos nosotros. Entonces, si estás viendo el tema de Simón Bolívar o la independencia, hay canciones que vienen abarcando esos temas. Entonces, puedes como
complementar tanto el currículo con las lúdicas, pero les advierto porque hay muchas familias que dicen, encontré un currículo y voy a hacerle matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, y se olvidan de la parte de las lúdicas, y ambas son muy importantes, ¿sí? Entonces, otra cosa que vas a escuchar muchísimo son los estilos de aprendizaje. Aquí en los estilos de aprendizaje tenemos que todos tus hijos no son iguales, ¿sí? Entonces, hay niños tuyos o hay niñas tuyas que están más orientados hacia la matemática, y tú te das cuenta que, uy, no, eso hace las sumas, las restas, las hace así en el aire, en la mente, no necesita escribir. Hay otro que no le gustan tanto las matemáticas, pero le gusta muchísimo el deporte. Entonces, su forma de aprendizaje es más kinestésica. El del otro chico es más lógico. Hay otros que aprenden más escuchando y viendo. Entonces, necesitan más el tema de ver videos, de ver láminas, de ver cuadros, de ver esquemas, mapas conceptuales. Entonces, necesitan eso. Para eso te recomiendo que busques en Google test de estilos de aprendizaje, y se lo aplica para niños pequeños, pues de acuerdo a la edad de tus hijos, y así tú vas a saber, porque no todos los niños aprenden igual, y ese es el gran fracaso de la escuela hoy en día, que pretenden a todos los niños enseñarles un profesor parado al frente explicando álgebra, pero ese niño que es kinestésico o ese niño que es más audiovisual no aprende de esa manera. Y me llama la atención que hoy en día, cuando los chicos entran a la universidad, oh sorpresa, les aplican este test para que ellos mismos vean cómo es que aprenden. Pero ¿por qué no hicieron eso cuando los niños eran más pequeños? Pues porque como en la escuela ellos estudian en masa 15, 20, 30, 40 chicos al mismo tiempo, pues no pueden respetar ese estilo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es importante que te aprendas a conocer a tu hijo, sepas cuál es su estilo de aprendizaje, y de acuerdo a eso también planees cómo va a ser tu homeschool, ¿sí? Hay cosas que no se negocian, o sea, hay niños que te dicen, yo no quiero aprender a leer y escribir. Bueno, vamos a ver si lo hacemos con el balón, diciendo las letras o haciendo palmas o las multiplicaciones, pero hay cosas, son las cosas básicas de su educación, que es lo que necesita saber. Evidencias. ¿Qué son las evidencias del homeschool? Las evidencias son todos aquellos registros que tú tienes de que no les estás faltando con el derecho a la educación a tus hijos, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia el homeschool no está reglamentado, pero no falta que la vecina o que la tía o que alguien dice, esos niños se la pasan ahí en la casa, les están vulnerando el derecho a la educación, no les están enseñando, no los mandan al colegio, eso es algo terrible. Entonces, te pueden mandar al departamento de bienestar social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y te dicen, bueno, ¿usted qué está haciendo con sus hijos? Bueno, yo tengo acá una carpeta donde tengo la caracterización de mis hijos, las edades, les tengo sus documentos de identidad, su carnet de las vacunas, le tengo sus registros que efectivamente yo los llevo al médico, les tengo su horario, el horario de las cosas que ellos hacen cada día. Tenemos un cronograma del año, cuando empieza y cuando termina cada semestre, cada bimestre, que fuimos al zoológico, entonces acá tenemos fotos, fuimos al museo, tengo evidencias de los libros que ellos han llenado. Yo por 15 años guardé todo de mis hijos, ya al final saqué muchas cosas al reciclaje, pero yo tenía cajas y cajas y cajas de cosas, de todos los libros con los que ellos estudiaron, por si no falta que alguien te pida cuentas. Entonces, es bueno que tengas una carpeta con las evidencias de que realmente no les estás faltando con el derecho de educación a tus hijos. Y los padres que tienen hijos en secundaria, es necesario que vayan viendo cuál es su orientación vocacional, más o menos desde los 14, 13 años, y de acuerdo a eso tomen unas materias selectivas. Entonces, volvemos a los estilos de aprendizaje, a sus intereses. Que si él es más matemático, entonces vamos a buscar, puede hacer cursos de contabilidad, puede hacer cursos de Excel, puede hacer una cantidad de cosas aún antes de cumplir los 18. Y esto es muy importante, a nosotros nos funcionó muchísimo, y realmente es bueno que los chicos salgan de 11 con alguna habilidad, con alguna destreza de que, bueno, no pudo entrar a la universidad, pero puede trabajar, qué sé yo, dictando clases de inglés o ayudando a hacer cuadros de Excel para una contabilidad, o es un músico, o muchísimas áreas electivas que le ayudan a ellos a enriquecerse, y que además de eso, cuando ellos lleguen a la universidad,
muchas de esas cosas que las pueden ver perfectamente desde los 13, 14 años y se las van a dar allá, pues ya los eximen, ¿sí? O sea, si tu hijo, en nuestro caso, nuestros hijos usaron un currículo bilingüe en inglés, entonces cuando llegan a la universidad les hacen un examen y dicen, ya no necesitas tomar inglés, ¿sí? O hicieron cursos de mecanografía, entonces eso era otra materia que les iban a dar, entonces eso ya no lo necesitas, o todo lo de ofimática, etcétera, etcétera. Entonces es bueno que los papás que tienen chicos ya adolescentes, junto con el chico, digan, bueno, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la ciencia? ¿Te gusta la física? Vamos a buscar un taller de un semillero científico, vamos a buscar algo donde realmente puedas desarrollar esas habilidades. No esperemos a que cumpla los 18 y capaz que por alguna razón no pudo ir a la universidad. Tenemos ese tiempo de los 13, 14 hasta los 18 para entrenarlos en habilidades que ellos ya tienen y que necesitan enriquecer. Listo. ¿Cuáles son esas modalidades del homeschool? Entonces, quizás tu primer año tú vas a decir, no, pero esto no me está, yo no sé para dónde agarrar. Hay muchas, una mamá me dice esto, otra mamá me dice esto en el grupo de Facebook, están haciendo esto, ellos están haciendo esto, yo no sé para dónde agarrar. Entonces, vamos a abarcar aquí algunas modalidades, pero sinceramente te digo, el homeschool es un estilo de vida, así como hay familias que son vegetarianas, hay familias que les gusta hacer estiramientos de yoga, hay familias que les gusta viajar por el mundo. Cada familia es única y especial. Obviamente depende de los padres, que son los maduros del grupo, hacia dónde ellos van orientados, ¿sí? Entonces, quizás el primer año, hay familias que el primer año hicieron una modalidad, el segundo hicieron otra, el tercero hicieron otra, el cuarto volvieron a la primera modalidad que escogieron, etcétera. Pero esto se trata de ir explorando, la vida se trata de errores y de aciertos y de saber que, bueno, no lo hice, este primer bimestre no me fue muy bien, entonces mejor me voy a ir por este lado a ver cómo me va, cómo yo me siento mejor con cuál modalidad, cómo veo que mis hijos disfrutan y aprenden más y cómo yo veo los resultados, ¿sí? Entonces, hay familias, la modalidad que elijas depende muchísimo también de la familia. Hay familias que son supremamente rígidas y entonces tenemos que cumplir todos los horarios del mismo día y si no lo haces, así sean las 12 de la noche, tienes que terminar eso que nos habíamos planteado. Eso es un extremo. Y el otro extremo es decir, nos levantamos tarde, no hicimos nada, vamos a ver una película, está lloviendo, está haciendo como frío, ¿no? Hagamos maíz, pira y vamos a disfrutemos la vida, no. Entonces, eso es otro extremo. Entonces, vamos a ir buscando cuál es la modalidad que se adapta a nuestra familia, ¿sí? Empezamos con Unschool. ¿Qué es el Unschool? El Unschool es una modalidad en la que los padres dicen, yo no quiero nada de lo que había en la escuela donde mis hijos iban, ¿sí? Entonces, en la escuela había un escritorio, había un tablero, había libros, había horarios de clase. Yo no quiero saber nada de la escuela. Entonces, an es el prefijo que significa sin. Entonces, no quiero saber nada. Y las familias que hacen unschool dicen, nosotros somos libres, somos autónomos, nosotros decidimos los horarios, los temas y vamos viendo qué es lo que nuestros hijos quieren aprender. O hacen aprendizaje basado en proyectos. Entonces dicen, este mes o este bimestre o este semestre o este año vamos a hacer una huerta casera. Y con la huerta vamos a ver cuánta tierra lleva, cuánto abono, cuánto tiempo se demoró la planta en crecer, cómo fue creciendo la planta, cuáles son las necesidades de la planta. Entonces, alrededor de ese proyecto de la huerta ven matemáticas, ven ciencias, ven sociales, ven inglés, ven todas las materias. La verdad yo admiro mucho las familias que hacen unschooling porque yo lo intenté un año y para mí fue muy complicado, o sea, como decir, bueno, si ellos se levantan todos los días con ganas de aprender algo, pero ¿cuál es el tema? O cuándo a ellos se les va a ocurrir decir, quiero aprender álgebra. Para mí fue muy complicado ese año que lo hice, pero sé que hay familias que les ha funcionado. Hay familias que dicen, vamos a hacer unschool hasta los 8 años y después sí ya empezamos con libros. ¿Sí? Hay familias que hicieron al revés, empezaron con libros y después se fueron al unschool. Bueno,
Ese es el unschool. Las familias que dicen, no queremos utilizar los mismos modelos y métodos que utilizaban en la escuela. Otra modalidad del homeschool es hacerlo en forma independiente. Entonces dicen, yo voy a hacer el homeschool con mis hijos, yo voy a comprar un libro de matemáticas, un libro de español, un libro de ciencias, un libro de sociales, un libro de inglés, y nos vamos a sentar con los niños a trabajar en esos libros. Esa fue la segunda modalidad que yo intenté. Entonces, ¿por qué lo hice así? Porque era lo que yo veía que hacían en el colegio. El niño llegaba con las hojas que tenía que hacer de tarea, él no entendía nada, y yo me sentaba a explicarle. Entonces nosotros con mi esposo dijimos como estamos pagando, pero allá él no está aprendiendo nada, finalmente yo le estoy explicando, entonces como que ¿para qué pagamos? Y yo le dije, pues págame a mí, yo se lo hago. No. Bueno, el pago realmente es ver a nuestros hijos que realmente pudieron tener una muy buena educación. Entonces, las familias que lo hacen en forma independiente dicen, yo miro a ver cuál libro le compro, yo miro a ver, pero sí se basan en algún programa, pero lo hacen ellos. Es independiente porque no dependen de ninguna institución. Como vamos a ver ahorita, el homeschool vinculado a instituciones. El homeschool vinculado a instituciones son familias que dicen, yo lo voy a sacar del colegio para que él no vaya todos los días allá, que la ruta, pierden mucho tiempo, etcétera. Entonces, lo voy a tener a mi hijo acá en la casa, pero yo no me siento capaz de enseñarle no, o sea, yo no puedo, se me hace muy difícil, entonces lo voy a matricular en un colegio virtual, ¿sí? Aquí en esto hay 1000 opiniones. Hay muchas familias que hacen unschool dicen, ¿cómo se te ocurre? Si tú vas a hacer homeschool, no es llevar la escuela a la casa, no tienes que usar esos libros, tampoco lo tienes que meter en un colegio virtual porque no lo estás desescolarizando. Finalmente lo estás metiendo en un colegio. Sí, pero lo estás haciendo en el hogar. Entonces, para mí, homeschool es asumir la preparación académica de tus hijos, que era lo que supuestamente hacían en el colegio, y hacerlo en el hogar. Nos valemos de muchos recursos, de libros, a veces hay familias que se matriculan en instituciones virtuales o que consiguen tutores, etcétera, etcétera. Pero definitivamente ellos están aprendiendo en el hogar. Ahora, aquí en el tema de la vinculación a instituciones, ellos, o sea, la institución tiene unos temas estandarizados por grado. Digamos que cuando tú haces unschool y cuando haces independiente, tú dices, bueno, a mi hijo le costó muchísimo aprender a leer y escribir a los 5 años, como la mayoría aprenden. Entonces nos fuimos hasta los 5 y medio, hasta los 6, hasta los 6 y medio, hasta los 7, como aprenden los niños en Suiza. Y no pasa nada. Aquí nosotros tenemos nuestro propio cronograma, vamos al ritmo de él, conscientes de que cada día está avanzando. No que, ay, no hagamos nada hasta los 7, le vamos a poner el proceso de lectoescritura. No, eso va muy de la mano con el propio desarrollo del niño. El problema con las instituciones es que ellos sí tienen unos temas estandarizados por grado y por edad. Entonces, ellos dicen, niño de 6 años ya tiene que leer y escribir, tiene que ver esto en español, tiene que ver esto en matemáticas, tiene que hacerlo dentro de este tiempo, tiene que presentar los exámenes en tal fecha. Si no presenta todo terminado el año, nosotros no le damos el certificado. Ojo con los certificados. Ahí en el video de recursos para hacer homeschool gratis también ampliamos la información. Pero muchas instituciones, por lo menos acá en Colombia, te dan un papelito donde dice que él terminó tal grado, pero a la hora ese papelito no tiene ninguna validez ante el gobierno porque o no tienen los permisos del Ministerio de Educación, son un 1% de las instituciones que ofrecen por internet certificados que realmente tienen ese permiso. Entonces, ojo con eso. Hay papás que están súper estresados porque quieren un papel donde diga que su hijo cursó tercero. Así ese tercero sea malísimo, no haya aprendido nada, pero quieren un papel. Entonces, pagan, pero realmente uno va a ver a los niños y los niños no avanzaron casi nada académicamente. Entonces, estas instituciones o colegios virtuales tienen también varias modalidades dentro de ellos. Hay unas que son totalmente virtual, o sea,
ellos tienen unas plataformas donde el niño entra, digamos, ellos le dicen, tiene que estar 3 horas diarias. Entonces, el niño entra a la hora que él quiera, eso se llama anacrónico, y él dice cuáles son las tareas para hoy o para este mes. Ah, tengo que hacer este trabajo de ciencias, esto de matemáticas, bla, 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 lo hace. Si entendió, si no entendió, si se copió, ahí tienen que estar muy pendientes los papás, porque yo he visto muchos niños que hacen homeschool con plataformas y ellos buscan las respuestas en otros lados. Sí, a veces en la plataforma como que le pone un bloqueo para que no pueda abrir otras páginas en los exámenes, pero el niño tiene un celular, tiene el computador del hermano, tiene la tablet, entonces eso no es tampoco que sea súper fiable. Dejarlo allá solito y que él trabaje solo, y muchas familias son felices porque dicen, mi hijo está haciendo homeschool, está con la plataforma tal, le dieron el papel del certificado, pero a la hora del té yo no sé qué tan bien preparado salió, por ejemplo, para la universidad. Entonces, ojo con eso. Entonces, como les decía, hay algunas que son totalmente virtuales y todo lo hacen online. Hay otras que son semipresenciales. Entonces, hay instituciones virtuales que tienen una sede física o un edificio o un colegio y le dicen, matricúlelo acá virtual. Acá nosotros damos clases de matemáticas para cuarto de primaria. Cuando él quiera, él viene y se mete con los niños de cuarto de primaria y toma esa clase de matemáticas o de ciencias o de arte o de no sé qué. Entonces, obviamente eso tiene un costo más elevado. Entonces es semipresencial. A veces van cuando los niños quieren y hay otros que definitivamente le dicen, esto es virtual, pero usted un día a la semana tiene que traer a los niños acá y con nuestros profesores, así face to face, vamos a ver si el niño realmente sí hizo las guías, hizo los trabajos y está comprendiendo los temas. Entonces son semipresenciales. Y ahí, papá, este término lo escuché hace poco que se llama sincrónico. Entonces, los papás dicen, yo estoy acá en la casa, yo estamos virtual, pero allá en el colegio ellos van a dar una clase de álgebra a las 10 de la mañana. Entonces, nos sincronizamos y yo quiero que mi hijo tome esa clase a las 10 de la mañana. Es virtual, pero es en vivo. Entonces, esa es otra modalidad dentro del homeschool vinculado a instituciones. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Hay familias que hoy en día dicen, yo quiero hacer homeschool, ah, oh, sí, maravilloso. Lo meto a este colegio virtual, chao, me voy a trabajar. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tú matricularías a tu hijo en un colegio donde él llega a un salón, le ponen un computador y lo dejan solo todo el día para que él trabaje como él quiera, como él vea, como él pueda? No. Si nosotros los adultos necesitamos supervisores en los trabajos, cuanto más un niño, un preadolescente, un joven que está en formación, ¿sí? Ellos necesitan acompañamiento y eso, de eso depende mucho su desarrollo emocional y académico, sobre todo si el niño es pequeñito, no lo dejes allá sentado en un escritorio frente a un computador. Él necesita darse cuenta que para su mamá es importante lo que él está aprendiendo. Y todo lo que son los programas y los planes de estudio pueden ser maravillosos, pero toda la parte lúdica la tenemos que hacer nosotros. Entonces, si el niño está viendo, qué sé yo, las plantas, bueno, yo como mamá estoy aquí sentada al lado de él, mientras tanto estoy mirando en YouTube, estoy mirando en Google, estoy mirando páginas, actividades lúdicas, cosas para imprimir, cosas para hacer, qué sé yo, en la cocina, con el niño para complementar su educación. No es simplemente que él salte por todos los temas, y no fue nada lúdico, nada llamativo, no. Necesitamos que realmente los niños se sientan acompañados. Entonces, homeschool no es sacar a los niños del colegio, ponerlos en un escritorio y los papás se desentienden de ellos. No, los niños necesitan acompañamiento de los adultos. Por favor, el éxito de tu hijo como adulto depende si tuvo presencia o ausencia de sus padres. Mírenlo en sus propias vidas. Hubo momentos en que quizás tu papá te abandonó o tu mamá se fue. O tu mamá puede estar todo el día en la casa, pero el adolescente está en una habitación y la mamá está en la otra cosiendo en la máquina de coser y nunca se hablan, nunca saben qué sucede, no saben si el niño tiene tendencias suicidas, no saben con quién está hablando, no saben si le están ofreciendo droga, no saben qué están viendo por internet. Por favor, se los ruego,
No dejen a sus hijos solos. Homeschool no es, lo saco del colegio, se lo entrego ahora al computador, a la plataforma o al libro y yo me hago ausente. No, la presencia de los padres o de un adulto, así sea un tutor, es muy importante en la vida de los chicos. ¿Listo? Hay otra modalidad que es el homeschooling cooperativo. Entonces, varias familias dicen, bueno, no queremos un colegio virtual, no queremos, pero sí queremos nosotros ver como qué es lo que les está enseñando, queremos una persona que realmente sea profesor de matemáticas, porque esa es la otra. Hoy en día un profesor de primaria tiene que enseñar todas las materias y él no es experto en ninguna. Entonces, es mejor en el homeschool que nosotros puedo contratar un experto para clases de natación para mi hijo o para clases de tenis o para clases de matemáticas, pero yo sé que es una persona que estudió para eso y está preparada. Entonces, en el homeschooling cooperativo, las familias dicen, bueno, vamos a contratar un profesor y nos vamos a reunir en la casa de alguien los jueves y ahí vamos a tener clases de matemáticas. Una mamá dice, ay, yo dicto clases de inglés. Entonces, bueno, con esa mamá le vamos a dar clases de inglés y arman como una pequeña comunidad y cooperan unos con otros para que lo que no sé yo se lo enseñe la otra y viceversa. ¿Sí? Esos términos se los coloqué yo porque no sabía cómo llamarle a eso. El homeschooling es un movimiento que cada día está en cambio y como les dije antes, hay personas que te van a decir, no, eso no es hacer homeschooling porque tú estás usando una plataforma. Otros que usan plataformas te van a decir, ¿cómo se le ocurre? Usted está loco. El homeschool no se puede hacer si no tiene libros, etcétera, etcétera. Entonces, hay 1000 puntos de vista. Esto es como un resumen de lo que ustedes van a encontrar por ahí en el ambiente para que más o menos se ubiquen. Algunos pagan tutores, como les decía antes, y ahí yo he visto, por ejemplo, hay iglesias, hay fundaciones donde dicen, bueno, aquí recibimos a los niños de homeschool un día a la semana o 2 días a la semana. Un día hacen artes, el otro día hacen matemáticas, un día hacen español, el otro día hacen inglés, etc. Van haciéndolo así en forma cooperativa. Y la última modalidad es el ecléctico, el que dice, bueno, yo voy a hacer unschooling con todo lo que es ciencias naturales, porque yo sí quiero salir con los niños y ver el campo y no sé qué, no voy a usar libros, ni voy a usar plataformas. Pero con lo que es matemáticas, yo sí necesito un libro, entonces voy a hacerlo en forma independiente. ¿Sí? Entonces, esto es una mezcla. Entonces, el ecléctico es el que dice, voy a hacer unschool en tales áreas o hasta tal edad, voy a hacer cooperativo ahorita que mi vecina también hace homeschool o mi amiga, voy a hacer cooperativo con tales áreas o hasta tal edad, etcétera, etcétera. Y el ecléctico es el que toma, perdón, cosas de uno y de las otras modalidades y arma su propia modalidad, digámoslo así. Entonces, hay tantas formas de hacer homeschool como familias en el mundo. Todas somos diferentes en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestra forma de vestir, alimentarnos, divertirnos. El homeschool es un estilo de vida, como les dije antes, en el que no solamente los niños, sino también nosotros como papás estamos aprendiendo cada día y vamos adaptándonos a los cambios según la edad de los niños y según nuestra edad también, porque no es lo mismo una mamá homeschool de 45 años a una mamá homeschool de 23. ¿Sí? No tenemos la misma energía física, la otra quizás recién salió de la universidad, entonces todavía le gusta muchísimo estudiar, la otra no tanto. Vamos aprendiendo porque en definitiva nosotros seguimos en construcción todos los días. No es lo mismo una mamá de un niño de 6 años a una mamá de 3 adolescentes o de 3 jóvenes que ya son adultos, que ya se están por casar. Vamos cambiando en etapas, vamos pasando por diferentes etapas, por lo tanto nuestra forma de relacionarnos con ellos, nuestra forma de pensar va cambiando también, pero nosotros como papás tenemos que ir anticipándonos. Entonces, felicito muchísimo. Yo he hablado con muchas mamás que dicen, tengo mi bebé en brazos, ¿a qué hora le empiezo a enseñar? Le digo, pues desde que antes de nacer, tú ya te estabas preparando como mamá. ¿Sí? En todo lo que es tu parte emocional, tu parte alimenticia, en el hecho de que estás ya investigando y leyendo a ver qué es el homeschool, cómo lo puedo hacer. Todas las personas que están viendo este video seguramente es porque están inquietas con el tema.
Y una cosa muy importante para los papás que hacemos homeschool es que tenemos que estudiar, tenemos que documentarnos y es lo que estamos haciendo y por eso hicimos este video para que ustedes pudieran conocer los términos que se manejan en el homeschool y también saber hacia dónde van a ir. ¿Listo? Bueno, manos a la obra entonces. Ya hablamos mucha teoría, pero ¿por dónde empiezo? En primer lugar, por favor, consigue un cuaderno, consigue una agenda, consigue... Yo tengo un cuaderno que lo tuve casi desde el primer año hasta el final. Y en ese cuaderno, antes lo hacía manualmente, el cronograma del año, cuáles son los días que vamos a hacer clase, cuáles son nuestros días de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Agarra un cuaderno, empieza a escribir ahí cuáles son tus impresiones sobre el homeschool. Después de ver este video, bueno, cuáles son las modalidades que sí, cuáles son las que no, cuál será el estilo de aprendizaje de mi hijo. Yo no te puedo decir porque yo no conozco a tus hijos y tus hijos seguramente son diferentes a los míos. No solamente por cómo nacieron, sino por cómo tú los has criado y las experiencias que ellos han tenido. Entonces, agárrate un cuaderno, una agenda y empieza a anotar paso a paso cuáles son mis impresiones, qué es lo que yo voy a empezar a hacer. Bueno, ahorita vamos a empezar a contestar las preguntas. En ese cuadernito que vas a anotar, en primer lugar, la caracterización. Como les decía antes, no es lo mismo una familia con hijos adolescentes a con hijos bien pequeños o que tenga adolescentes y pequeños. Entonces, empieza a escribir cuál es la caracterización de tu familia. Tengo 3 hijos, se llaman así, tienen tales edades, cuáles son sus necesidades. Puede haber niños que tienen deficiencias o dificultades de aprendizaje, o tiene alguna dificultad física, o tiene dificultades para aprender, o es autista, o tiene dislexia, o no escucha bien. Bueno, vuelvo y digo, no todos los niños son iguales. Entonces, no hay un programa estandarizado. Esto le va a funcionar a todos, porque esa es la razón por qué la escuela ha fracasado, porque pretenden hacer lo mismo con todos y no se puede. Entonces, en primer lugar, caracteriza cuál es la situación familiar tuya en este momento. El año entrante, ya estamos a prácticamente 2 meses de empezar el 2021. Si tú vas a empezar en el 2021, entonces 2021. Mi hijo Pepito tiene 5 años. Sus necesidades. Mi hijo segundo tiene 10 años. Ya estuvo en colegio, no estuvo en colegio, cómo fue su experiencia, tengo alguna certificación, entonces guárdala en tu carpeta de evidencias. Yo veo que le cuesta las matemáticas, yo veo que le cuesta esto, entonces vamos a evaluarlo. Vuelvo y les digo, en el video de recursos hay muy buena información para esas evaluaciones. En segundo lugar, ya después de esto que viste, modalidad. Bueno, yo voy a empezar unschooling. Yo soy muy pilosa para ir determinando los temas y lo que ellos van a ir haciendo. Entonces yo voy a empezar con unschooling. O no soy tan pilosa para eso, entonces voy a hacerlo de una manera independiente, pero voy a buscar libros. Entonces yo por lo menos me iba a las librerías donde los vendían de segunda y, oh sorpresa, la mayoría tenían 3 páginas llenas y el resto estaba sin llenar porque los chicos del colegio no los llenaron. Entonces me salían más económicos. O descargo guías por internet y voy a trabajar con esas guías, pero no me voy a vincular con una institución. O si definitivamente nos vamos a matricular en una institución, ¿cuál es la mejor? Voy a buscar en los grupos de Facebook. Tú puedes poner ahí recomendación de instituciones educativas virtuales y ahí mucha gente te va a comentar y vas a ir conociendo cuáles son. Puede ser una institución nacional, puede ser una institución internacional, si ellos quieren si tú quieres que ellos aprendan inglés, o también mirar qué otro tipo de recursos vas a utilizar. En tercer lugar, voy a buscar apoyos. O sea, no es que estemos solos acá en el mundo como un hongo y nadie me ayuda, yo no sé para dónde agarrar, yo no soy buena en matemáticas. Bueno, busquemos apoyos. Gracias. Entonces, si ya decidí que lo voy a hacer independiente, o sea, con mi propio programa, entonces voy a buscar cuáles son esos programas que existen,
si los tengo que pagar algo, si es gratis, etcétera. Las redes son buenas porque te ayudan a ver cómo otras familias que ya lo han hecho han avanzado. O mira, esta familia encontró estas hojas por internet para imprimir los colores en inglés. Ah, bueno, entonces yo también las voy a hacer, ¿sí? O esas redes donde las familias dicen, vamos a ir a elevar cometa en agosto, ¿quién se apunta? O vamos a ir a la biblioteca juntos, o vamos a ir a un taller de plastilina, o van a hacer por internet tal cosa. Entonces, trata de buscar redes de apoyo. Vuelvo y digo, no todos somos iguales. Entonces, hay cosas de otras familias que a mí definitivamente yo decía, no, yo prefiero no vincularme demasiado con ellos porque de pronto sus parámetros de crianza son diferentes. Entonces hay familias que dicen, eduquémoslos en la libertad y los niños tienen que aprender por sí mismos, pero resulta que si la libertad de él es que le ande pegando a los otros y nadie le ponga límites, pues no quiero compartir mucho con ellos. Respeto su forma de crianza, pero yo prefiero otras familias que tengan más o menos los mismos valores míos. Si los vas a matricular en una institución, pues busca esa institución, mira cuáles son los procedimientos, las fechas, los costos, etcétera. O hay familias que dicen, yo voy a conseguir un tutor. Entonces, me sale más económico, consigo un tutor que se encargue de mis 3 hijos, de 8 a 12, les pongo este programa nacional o internacional o lo que sea, y que esa persona me ayude. Hay familias que lo hacen porque la mamá trabaja, el papá trabaja, o ambos, o ella trabaja, pero trabaja en la casa. Entonces, buscar esos apoyos. Establece un cronograma en tu cuadernito. O tú pones en Google cronograma 2021 en Excel y ahí te va a salir. Entonces tú le puedes poner al lado cuáles son los días que vas a hacer de clase, dónde empieza y termina tu bimestre, cuáles son tus recesos, cuándo van a ser salidas, si las vacaciones del papá son en abril y no en junio como de todos los colegios. Entonces eso beneficia porque uno puede ir a los centros turísticos en temporada baja, etcétera. Cuándo vamos a hacer salidas pedagógicas, cuándo son los cumpleaños de la familia, entonces vamos a hacer una fiesta y el cumpleaños del abuelo y el aniversario y terminamos este periodo, entonces vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer nuestro primer día de clase, es una fiesta y tenemos que celebrar a los niños y mostrarles que esto que estamos haciendo exige bastante sacrificio de nosotros, pero si fallamos en tener una actitud de ánimo y nosotros estamos, qué pereza, me tocó hacer un cool, vaya, traiga el cuaderno, siéntese, pues el niño creo que no va a querer estar en ese homeschool. Así que pongámosle todas las energías. Aquí está también la parte de las lúdicas. Entonces hay familias que dicen, bueno, este semestre vamos a hacer escuela de fútbol. Entonces lo llevamos a la escuela de fútbol del barrio porque nos queda más cerca. O tenemos una caja de compensación donde hay un club que nos lo dejan más económico porque estamos afiliados. Entonces hay muchísimo para abarcar, ¿sí? Entonces puedes ir rotando, que un año hicieron fútbol, que el otro patinaje, que el otro violín, el otro piano, el otro, hasta que más o menos a los 15, a 14, 15 años ellos dicen, ya, definitivamente lo mío es el atletismo. Entonces ya esos últimos años él ya le metió la ficha a esa disciplina. ¿Listo? Y también, por favor, establezcan un horario diario de las rutinas. Salió el sol, nos levantamos, ya es hora de estar de pie. En qué horarios vamos a hacer nuestro aseo personal de nuestra habitación, en qué vamos a ayudar en la casa, vamos a llevar la ropa sucia a la canasta de la ropa sucia, vamos a ayudar a doblar la ropa limpia, vamos a ayudar a hacer la ensalada, vamos a ayudar todo ese entrenamiento que es tan necesario para la vida como adultos. Es muy rico hacerlo acá dentro de nuestro homeschool. Entonces, en tu horario diario, establece las rutinas, establece tus clases, de qué hora a qué hora van a hacer clases, los tiempos de descanso también, a qué hora van a hacer su aseo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver si ya hay personas que están haciendo preguntas. Entonces le voy a pedir aquí a mis colaboradores que me pasen las preguntas. Es mucha información, es difícil hacer homeschool, también es difícil mandar a los niños al colegio, no digo que no, yo lo viví,
y que la madrugada, y que la ruta, y que el uniforme, y que si no llevo la cartelera, y que la maqueta que finalmente termina haciéndolo los papás, es difícil también mandar a los niños al colegio. Entonces, en ambas modalidades se desgasta uno como papá, pero lo que tenemos que ver es a futuro cuál de los dos sacrificios me va a dar un mejor resultado, sea en la parte académica, en la formación de ellos como personas, en sus valores. El homeschool nos permite tener tiempo para estrechar los vínculos como familia y, y como dice la Biblia en Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el que le da a todos, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. No estamos solos, Dios está más interesado en la educación de nuestros hijos que nosotros mismos. Así que a pesar de que tengamos pruebas, situaciones difíciles, circunstancias adversas de salud, económicas, porque no quiere decir que, ay, voy a hacer homeschool, el Señor me llamó a hacer esto y como lo voy a hacer, entonces todo me va a ir bien. No, vamos a tener crisis como cualquier familia, pero necesitamos pedirle al Señor sabiduría y que los niños vean también eso, que ellos cuando ellos salgan de la casa, ¿cómo van a enfrentar la vida? Van a enfrentar la vida como ellos nos vieron a nosotros, pidiéndole a Dios sabiduría en medio de las crisis, en medio de nuestras necesidades, en medio de las dificultades. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enfrentar cada situación y a enfrentar cada nueva etapa con la sabiduría de Él. Entonces, vamos a ver que si tenemos preguntas, pueden escribir sus preguntas en el chat y bueno, lo que podamos contestarles, les contestaremos. Bueno, dice acá. En caso de querer convalidar un nivel específico en Colombia sin esperar al ICFES, ¿qué se debe hacer? Pregunta Carolina. Hay una ley del Ministerio de Educación que dice que las instituciones oficiales que tengan un ICFES superior, o sea, que tengan una calificación alta, todas ellas pueden hacer un examen de convalidación para los niños en cualquier grado. Y ellos especifican unas opciones de quienes tienen derecho a acceder a esos exámenes. Entonces, tú te acercas a la Secretaría de Educación más cercana a tu casa con una carta y la radicas donde diga, mi hijo se llama tal, su documento de identidad es tal. Él no tiene estudió, pero no estudió en una institución oficial certificada, por lo tanto solicito que se le sea asignada una institución donde él pueda presentar un examen de convalidación. Y pues ya ahí tú radicas esa carta y ya luego ellos te van a contestar y te van a decir en dónde o qué paso a seguir. ¿Una pregunta? Listo, aquí hay otra pregunta que dice Claudia, ¿qué método utilizaste? Bueno, finalmente, después de tantos cambios, terminamos utilizando, hicimos homeschool dependiente, o sea, vinculado, pero independiente, con un currículo que se llama ACE, que es School of Tomorrow de Estados Unidos. Entonces compramos el material allá, pero no nos vinculamos con el colegio de ellos virtual porque es bastante costoso. Entonces, pero ellos tienen la opción de que tú compras el material y tus hijos pueden estudiarlo y ya terminado el grado 11 para entrar al 12, porque ya son 12, ahí sí te vinculas con ellos si quieres el diploma americano y ya ellos te supervisan el último grado y te dan el diploma de allá. Entonces nosotros hicimos como una mezcla. Algunos de mis hijos tienen el diploma de allá y otros simplemente presentaron el ICFES de acá, pero realmente no fue necesario pues acceder al diploma americano porque iban a ingresar a la universidad de acá, no lo necesitaban, pero sí tuvieron acceso a esa educación de calidad y a poder aprender inglés. Entonces eso los eximió ya de inglés en la universidad y pudieron entrar a empresas donde requerían el inglés y bueno, todos los beneficios que eso trae. ¿Listo? Entonces,
Creo que esas eran las preguntas que teníamos por ahora. Si tú estás viendo este video y no lo pudiste ver en vivo, déjanos acá abajo tus comentarios, déjanos tus inquietudes y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Nuestro canal se llama Homeschool Bilingüe. Si tienes alguna inquietud, puedes escribir a desafío247@gmail.com. Le pido al Señor que les ayude a cada uno de ustedes en este desafío, porque sí, es un desafío, pero bueno, ya con esta información, espero que les haya quedado un poquito más claro, que no haya quedado más confundidos. Pero bueno, es un camino amplio por recorrer. Los felicito porque ya están empezando a dar pasos para documentarse y tener un poco de orientación hacia dónde seguir. Así que le pido al Señor que les siga ayudando. Muchas gracias por estar acá en esta charla. Compártanla con sus amigos y familiares o personas que vean que necesitan información sobre el homeschool. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga